Buenos días, hoy vamos a continuar estudiando el libro de Ageo y estamos súper emocionadas porque vamos a ver el capítulo 1, terminar el capítulo 1 y considerar algunas cosas que nos pueden decir la Biblia de estudio, entender un poco más el contexto y ya está acá. Buenos días a todos. Vamos a ver si se conecta Jime. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo Oli. amanece? Ay, mira, ahí está el marido. Va a estar saliéndome de la espalda todo el rato. Oli. ¿Cómo estás? Ay, Jimena, otra vez estás en Megazoom. Ay, no lo creo, pero ¿por qué será? Ay, señor. Pero porque no puedes alejar más el teléfono de dónde estás. Sí, claro, lo voy a poner allá. ¿Allá? Lo que pasa es que no puedes leer los mensajes. No, déjame, lo voy a poner allá. Bien, bien lejano, pero no voy a poder leer nada. Pero bueno, usted ahí me traduce. Ahora te acercas otra vez y ves lo que dice todo el mundo. Buenos días a todos. Qué emoción. A ver. Voy a correr esto. ¿Qué tal ahí? Ahí se ve. Quedaría muy bajito. Espérate para acomodar esto. Qué raro. Y lo probé antes y yo dije, no, hoy todo. Jime y el filtro Colgaten, dicen. Sí, o sea, ayer solo los dientes se me veían. Amiga. Me encanta. Ay, buenos días, Pao. Hola. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. El filtro Colgate porque solo se leían los dientes. Ay, sí. Ay, Estefan, defiéndame. dice que mañana se va a montar en la carreta el marido en este estudio, así que cuidado, te lo perdés. No estoy arreglada, Friends. Este es mi pelo de loca de la mañana, pero es que eso es lo que pasa cuando me dejo los colochos, digamos, me sobreviven. Entonces estoy muy lindo. Muy, muy lindo. El Señor me ha bendecido con un pelo muy bello, pero se me está cayendo. No es el problema. No ven cómo estoy. Es una cosa que yo digo, Señor. Yo uso el Rogaine, Friends, que es una vara ahí para que no se le caiga. Ah, bueno, okay. Desde las playas argentinas, me encanta. Ahora sí que Ya. sí. Y que Ahí quede está la gloria. Sí, gloria ahora a sí. Dios Padre. Exacto. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué te parece, Jime? Si oramos para comenzar con el Señor, este espacio. Vean qué lindo lo que dice mi Biblia. Ay, vean qué tierno. Porque desde aquí no veo. Ahora les pongo. Vos sabés que hasta se oye como súper bajito ahora, más bien. No te creo nada. O sea, tengo el teléfono en la sala y estoy sentada en el comedor. Pero, ¿qué está pasando con ese teléfono tuyo? Yo no entiendo. Yo tampoco, será el filtro. Bueno, no, porque ayer. No porque estamos usando el mismo, ¿verdad? Porque, o sea, yo sin filtro, chiquillos, vean, les voy a enseñar qué tristeza. A mí. Se lo quito. A ver. ¿Y qué prefieren? ¿Qué pasa? ¿Verme los dientes? ¿Qué prefieren? ¿Verme los dientes o...? Quiten los filtros. Ay, estoy tratando de quitar el filtro, pero no puedo. Ustedes no necesitan filtro. Gracias, mi amor, pero sí, Gracias. yo se ocupo. Dios te bendiga, ¿viste? Ya me veo Sí, bien. perfecto. Lejana. No lejana como yo, como mi tamaño. Ah, mira, entonces eran los filtros, o sea. Pero Bueno, usted sí no ocupa filtro, mamita. Usted buenos tranquila. días. Se ve muy bella. ¿Cómo O sea, amanece? yo tengo 38, ya va a cumplir 40, yo sí ocupo. Ok, Pura paja. bueno, entonces, ok, vamos a empezar y vamos a orar y luego empezar y luego orar. Yes. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Ok, oremos. Señor, gracias por este espacio que tenemos juntos. Bendecido, Señor. Es que nos sentimos cuando nos levantamos en la mañana y tenemos tu palabra frente a nosotros y podemos escuchar tu voz. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a reconocer lo que tienes para nosotros en el libro de Ageo y que más personas se sigan conectando, Señor, y puedan escucharlo. Pido por las personas que están con nosotros en estos momentos y con los que por los de la repetición también. Y ponemos en tus manos esta mañana. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a
leer quizás el capítulo 1 para repasar lo que leímos ayer y vamos a tomar algunas cosas. Ahora, algo que quiero contarles es que me parece importante que, no sé si han notado, pero yo he evitado hacer aplicaciones. O sea, yo no he tratado personalmente, por lo menos, de aplicar. A veces cuando leemos la Biblia queremos como aplicar de inmediato qué significa esto para mi vida. Está bien, o sea, esto, Dios tiene algo para mí aquí, pero eso podría ser primeramente nada más comprender quién es Dios y entender su carácter. Y esa es la aplicación del texto. O sea, eso es lo que yo necesito porque eso me da un entendimiento y construye una serie, un esquema de creencias que me ayudan a caminar por la vida, ¿verdad? Y a enfrentar lo que tengo que enfrentar y aplicar otros textos que son más aplicables. Y por otro lado, hay otras cosas que son más aplicables, pero que mejor observemos primero qué tiene que decir el texto para después luego ver cómo lo aplico. Y eso es un poco lo que tratábamos de hacer ayer. Tuvimos algunas aplicaciones y todo, lo cual es bueno, o sea, no es como que sea malo, pero sí es bueno hacer como un freno antes, porque de pronto como que a veces corremos muy rápido a eso y tal vez eso no es necesariamente lo que necesitamos de inmediato. También, Ale, que es importante saber el tema del contexto, ¿verdad? De qué era lo que estaba pasando, de por qué se aplicó así en ese momento y entenderlo realmente, porque obviamente si llegamos y leemos, tal vez es más fácil llegar a jalar y decir, ah, bueno, esto o lo interpreto, digamos, de esta manera, pero es importante saber cuál era el contexto ahí. Exactamente, y no hemos leído nada del contexto. Lo único que hicimos ayer fue leer y ver más o menos qué podíamos sacarle nosotros. Hoy vamos a ver qué dicen los comentarios, qué dice particularmente la parte, digamos, la introducción al libro, porque eso nos va a empezar a encender las luces todavía más y a ver, ok, ¿por qué esto es importante? Entonces, Jimmy, si querés empezar con versículo 1 y vamos de 5 en 5 otra vez, ¿qué te parece? Ok. Capítulo 1, ¿verdad? Entonces, nada más. Ay, espérate, que yo en los 4x4 era como una señora. Que son chivísimas. Esos anteojos tuyos me encantan. Mira. Ok, dice, el día 1 del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, sobre toda cosa de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo su mensajero comunicó al pueblo del mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Bien, ok, entonces, ¿qué te parece si leemos un poco lo que nos dicen nuestras Biblias de contexto para entender esto un poco mejor y ver
que tiene tal vez ahí Voy a importante. leer de esta que es la Reina Valera, que tiene como una introducción acá. Hay algo que quiero mostrarles, eso sí, para que vean un poco dónde estamos en el tiempo. Digamos, uy, se ve súper cercano. Casi no Está se ve, puro ¿verdad? filtro colgate. Ah, puede ser el filtro, ¿verdad? Estamos Déjame ver puro si, filtro colgate. déjame ver si lo puedo quitar. No sé cómo quitar filtro. Arriba, a la par hay como una carita con unas estrellitas. A la par. Sí, fíjate que lo que no sé es cómo quitarlo. Ahora sí, ok. Ah, no, igual sale todo así súper acercado. Ok, bueno, en fin, el tema es que como pueden ver arriba, ¿verdad? Está el tiempo de los jueces. En mi foto se ve un poquillo ahí, ¿verdad? Pero está el tiempo de los jueces y eso, ahí es donde empieza el primer rey, que es Saúl, ¿verdad? Ahí lo ven a chiquitico que dice Saúl. Después sigue David, y luego Salomón. Después de eso empieza una división entre los dos reinos. Y aquí les voy a pasar la segunda parte. Ahí está, ahí se ve mucho mejor, gracias a Dios. Ok, entonces se ve una división en la pura esquina superior a la izquierda, donde dice dos reinos, el de Israel y el de Judá. El reino del norte y el reino del sur, porque se pelean entre ellos, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la bronca, porque y este es el tiempo de los reyes, que eran terribles todos. Ninguno realmente continuó la fidelidad con el Señor. Como ven en el año 600, y recuerden que aquí vamos, entre más antiguo, más se hacen, ¿verdad? Los números más grandes, ¿verdad? El año 700, y entre más cerca a la venida de Cristo, se hacen más cortos, 600, y entonces empieza el exilio. Y ahí está donde dice, ve qué interesante, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, Malaquías. Y ve donde dice restauración. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese espacio pequeño que dice exilio, duramos unos aproximadamente 70 años, duran los israelitas afuera. Y eso se marca particularmente, Estefan y yo estuvimos investigando ayer un poco, y Estefan nos va a explicar mañana sobre esto con más detalle, pero eso empieza, pareciera ser cuando se destruye el templo, porque los babilonios y los asirios, no, primero los babilonios atacan, destruyen el templo y entonces se llevan a los israelitas. Dejan solo alguna gente ahí trabajando la tierra, pobres israelitas, digamos, y judíos, pero en realidad ellos son llevados a Asiria y a Babilonia, y algunos huyen a Egipto en contra de la voluntad de Dios, porque Dios les dice que no lo hagan, pero se van. Entonces, nosotros estamos en este espacio de la restauración de Ageo, donde por fin ellos empiezan a poder devolver a Israel. Entonces, eso espero que ayude un poco como para ubicarnos en el tiempo, digamos, de la historia de Israel. Y así. ¿De dónde vienen estas imágenes? Para que sepan, estas imágenes vienen de, ¿cómo se llama? El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Este diccionario, mira, vieras cómo me gusta, o sea, lo súper recomiendo, me encanta. Y bueno, ahí se los pongo en la descripción del video para que tengan ese acceso. Entonces, ¿qué te parece si leemos la introducción de tu Reina Valera? ¿Cuál estás leyendo tú? Yo tengo Reina Valera, esta es la arcoíris, y trae, 1960. Y trae como una introducción acá. ¿Lo leo todo? ¿Qué tan larga es? Enséñanoslo para ver más o menos cuánto es lo que tenemos. Que trae como tiempo, autor, contexto, lugar. Ajá. Mira, dale, a ver qué tal. Sí, yo creo que nos puede servir. Ok. Nada más que no leas mensaje y propósito, porque creo que eso es algo que nosotros quisiéramos tratar de concluir por nuestra parte antes de leer eso. Bueno, o puedo leer el tema de trasfondo, que es chiquitito. Primero. Dale. Ok, ¿Sí? dice. Trasfondo. Han pasado varios años desde que Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, lideran el primer retorno de cautivos de Jerusalén a fin de reconstruir el templo de Dios. Ageo, que ya era un hombre viejo, fue con ellos. Este pequeño grupo de grandes aspiraciones se han enfrentado a tiempos difíciles. Ha permitido que la oposición y los escasos recursos los desanimen hasta el punto de abandonar la obra luego de haber contemplado solo los cimientos del templo.
La desidia de los judíos en cuanto al templo se hace peor por su preocupación y esmero en la construcción de sus propios hogares. El Espíritu del Señor desciende sobre el profeta Ageo y lo mueve a animar al pueblo para que continúen construyendo el templo. Eso es lo que dice. Ok, no te dice nada de contexto, ni nada así. Luego viene contenido, que puedo leer el Sí, contenido. no, le damos contexto, que es lo que me interesa. Porque el contenido nos va a decir, o sea, aquí nos acaba de decir básicamente lo que, y ahí es donde ven la diferencia entre, yo creo, una buena Biblia y una Biblia que no me parece a mí personalmente tan buenísima, ¿verdad? Porque aquí lo que nos hizo fue resumir lo que ya leímos. Entonces, la verdad es que no me impresiona. Veamos la Biblia de estudio Holman, que es la Reina Valera 60, estudio Holman. Dice, en el 587 a.C., esto es contexto bíblico, Nabucodonosor vino a Jerusalén por tercera vez y en esta ocasión destruyó los muros, el templo y la ciudad. Llevó cautiva a Babilonia por 70 años a la mayor parte del pueblo, es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Aunque Jeremías, es ese espaciecito que vimos, ¿verdad? En la foto. Aunque Jeremías y algunos sobrevivientes permanecieron en Jerusalén, Dios predijo por medio de Isaías que Ciro, un rey poderoso, derrotaría a Babilonia y sus dioses. Después de lograr esto mismo, en el 538, el Ciro, rey de Persia, emitió un decreto que permitió que las naciones exiliadas en Babilonia volvieran a su tierra natal. Entonces parece que Nabucodonosor es el destructor, Ciro es el que permite que todos empiecen a volver de nuevo. Ok, dice, Sebasar guió en Esdras 1 del 8 al 11, aproximadamente a 43,000 peregrinos judíos de vuelta al estado de Yehud o Judá para construir el templo en Jerusalén. Y les voy a mostrar aquí la foto otra vez de del mapita, ¿verdad? Para que puedan ver cuál es esa trayectoria roja, esa de la que estamos hablando aquí, de que Sebasar guió a estos 43,000 peregrinos. En el 7º mes, bajo el liderazgo del gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué y el pueblo construyó un altar para adorar a Dios. Esto está en Esdras 3 del 1 al 7. Y en el 2º año echaron los cimientos del nuevo templo, Esdras 3. Pero en el 16º año la obra se detuvo porque el pueblo samaritano que vivía en el norte de Jerusalén frustró los esfuerzos de reconstrucción del templo. Además de haber contratado abogados para que las autoridades persas dejaran de apoyar la obra. O sea, puro drama con los samaritanos, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Y dice, esto llevó a un periodo de gran desaliento. La esperanza no cumplida del pueblo judío lo sumergió en apatía. No se habían separado los muros de la ciudad ni reconstruido el templo. Había una hambruna en la tierra y el pueblo todavía estaba bajo el control de los persas. No podían hacer nada sin la aprobación de Tatnai, gobernador de la región del otro lado del río, y de sus compañeros. Parecía que no había manera de seguir adelante y reconstruir el templo. Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises se convirtió en rey en el 530 al 522. Este marchó a través de toda Judá y conquistó la mayor parte de Egipto, pero murió camino a casa, posiblemente asesinado. Un oficial de alto rango llamado Darío asumió el control del ejército persa, marchó de regreso a Babilonia, derrotó a una fuerza rebelde cuyo líder era Gaumata y se convirtió en el rey en el 522. Darío aplacó varias revueltas y estableció el sistema administrativo sátrapa, con lo cual logró que el imperio persa gozara de paz a partir del 520. En el 2º año de Darío, esto está en Esdras 4, una vez terminado el conflicto para consolidar su control político sobre el imperio, Dios guió a Ageo para que incentivara a los líderes de Jerusalén a reconstruir el templo. Cuando el gobernador Tatnai se enteró de la reconstrucción, cuestionó la legitimidad del plan y le escribió a Darío para averiguar si el gobierno apoyaba el proyecto. Esto está en Esdras 5. Ven cómo Esdras y Ageo están casi que intercalados, ¿verdad? En su narrativa. Darío aprobó la campaña de reconstrucción e incluso la apoyó a través del Tesoro Real. ¡Ojo! Mira cómo me recuerda a lo que decía el Señor: yo soy el dueño del oro y la plata, dicen Ageo. Y mira cómo está usando a un pagano para
ayudar para la reconstrucción del templo de Dios. Ujú. Impresionante, ¿verdad? Ok, entonces, según lo confirmó el descubrimiento del decreto original de Ciro en el palacio de Ecbatana. En consecuencia, la reconstrucción del templo se terminó en 4 años. Ok, entonces ya sabemos que terminó bien este asunto de Ageo. Ok, ahora habla de mensaje y propósito, contribución a la Biblia y estructura, pero esto lo veremos quizás después. Bien. ¿Cómo nos amplía esto, el panorama? Tal vez una buena pregunta que quiero hacerle a nuestros televidentes y que podemos pensar vos y yo es ¿qué aprendemos, por lo menos hasta el momento, y de lo que leímos de Ageo y lo que leímos de este contexto, qué aprendemos del carácter de Dios y de quién es Dios? ¿Qué piensan? Okay. Vamos a leerlos, a ver qué piensan y qué opinan. Ale, ahorita que estaba leyendo comentarios, qué buena Biblia. O sea, que es ese resumen. Ahí pusieron, yo la quiero, yo también. Mira el mapa además que me pone abajo de los tiempos de Ageo. Entonces, combina, digamos, a Ciro, a todo lo que está pasando, digamos, con los gobernantes, con Esdras, perdón, y con Ageo y otros. Es muy interesante. Wow. Sí. Dice que es restaurador. Dios es un Dios restaurador, misericordioso. Podemos ver la providencia de Dios a través de su pueblo y es todopoderoso. Amén. Así es. ¿Qué más? Yo pienso, por ejemplo, Dios está buscando estar presente con su pueblo, pero ese exilio que sucedió 70 años es un exilio que es castigo de Dios. Y el exilio, interesantemente, lo vamos a hablar más mañana con Estefan, interesantemente tiene mucho que ver con el castigo de Dios y cómo él quiere terminar ese castigo. Esos 70 años se toman como desde que se destruyó el templo hasta que se terminó la construcción del templo. Vean qué interesante, esos 70 años, o sea, todavía en este devolverse, en esta restauración, todavía está sucediendo el tiempo. Y la restauración no se cuenta a partir de que se termina de cumplir la reconstrucción del templo, lo cual estaba pensando hoy como, wow, esto quiere decir que Dios les estaba animando a que construyeran el templo y lo terminaran porque Él quería, o era ya el tiempo de terminar esa consecuencia, ese castigo que Él tenía para el pueblo. Entonces es como una ira de Dios sobre el pueblo israelita por su pecado, medida. No es una ira desmedida como la del ser humano, ¿verdad? Que no tiene ni pie ni cabeza. No, la ira de Dios tiene pies y tiene cabeza. O sea, tiene su manera de hacer las cosas y no es nada más impulsiva, ¿verdad? Ajá. Y qué importante es lo que decís, ¿verdad? Que sea medida porque al final viene acompañada de un propósito. O sea, Dios ya sabía qué era lo que Él quería que hiciera. Dijo que cuando ustedes terminen el templo, ya va a terminar el periodo y va a terminar porque van a entender, ¿verdad? Por medio de todo esto, qué es lo que yo quiero, cuál es el propósito de mi obra al final. Entonces, me parece súper bonito. Me encanta. Dios es justo y misericordioso a la vez, dicen. Siempre busca a su pueblo cumpliendo su promesa de rescate. Amén, eso me encanta. Siempre hay otro que se levanta contra los propósitos del Señor. ¿Es cierto? Dios es incondicional, Dios siempre te dice lo que quiere de su pueblo, Él da la solución y los recursos. Amén, Fabiola, me encanta eso. Sí. Y qué importantes estas verdades que están diciendo, amigos y amigas, porque esto es lo que sostiene nuestra vida diaria. Ahí es donde se empieza a volver muy práctico, muy real para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Querés leer un poco más? Lee más porque voy a orinar. Ok, está bien. Bueno, voy a leer un poquito del contenido que viene en mi Biblia. No me juzguen, bueno, ahí se quedó Estefan conmigo, hello. No me juzguen porque mi Biblia no es tan buena como la de Ale. Yo tengo esta y trae unos comentarios de este tamaño. Pero bueno, vamos a leer porque es lo que tenemos mientras viene Ale, ¿ok? Entonces dice, contenido. El anciano Ageo exhorta al pueblo a tener entusiasmo y dedicarse a la obra de reconstrucción del pueblo, obra que ha cesado.
La mejor manera en que Ageo puede hacer esto es mostrándoles un destello de lo que han perdido. Por un lado, ver la gloria de Dios llenando el templo y por otro, saber que las bendiciones son para quienes dan a Dios el primer lugar en sus vidas. Ujú, ujú. Eso fue lo que leí. Entonces lo que dice es que Ageo les abre los ojos y les da un destello, como diciéndole, hagan, ¿verdad? Porque han perdido dos cosas. Uno, que es saber que no han visto, digamos, la gloria de Dios en ese momento porque no han reconstruido el templo y que las bendiciones de Dios son para quienes lo ponen en primer lugar en sus vidas. Entonces, Amén. Eso me encanta. ¿A dónde lo leíste? aquí en mi humilde Biblia. Ujú. Esta, Muy esta lindo. que tengo. Excelente. El arco iris y aquí está la Holman. Ok, una cosa interesante con respecto a esto también que a mí me llama la atención cuando pienso en esto de Dios es que, o sea, cuando veo un mapa así, digamos, cuando veo mapas, cuando veo timelines, digamos, como estos de tiempo, como que yo digo, Señor, tú has estado en control De todo. en la historia de la humanidad desde siempre y para siempre. Y a veces uno con este temor de que Dios no, ¿verdad? De que uno, ¿cómo va a tomar una decisión? ¿Verdad? Y cómo va a hacer uno para, o sea, ¿para dónde voy? ¿Qué temor tengo de hacer o no hacer? Y olvidar que en realidad Dios siempre está en control, aunque parezca que no. Porque imagínate, por ejemplo, de Nabucodonosor, se paró la reconstrucción, ¿verdad? Y no fueron solo una vez, yo creo que fue más de una vez que se paró. O no, creo que un par de veces, ¿verdad? Creo que se paró, o por lo menos una. La MacArthur es excelente, Steph. A mí me encanta la MacArthur. Entonces, es impresionante ver cómo, aunque las cosas desde nuestra perspectiva parece que Dios no, ¿verdad? Dios está muy, muy en control de los detalles de todo. Sí, me parece súper lindo eso que decís, ¿verdad? Y ahora que hiciste el comentario, ¿verdad? Que yo soy dueño del oro y de la plata. Entonces, qué lindo ver cómo Dios, a pesar de que la situación estaba así, porque dice que el pueblo estaba mal, tanto económicamente, ¿verdad? Como en sequía, como en todo eso, Dios no solo viene y pone los recursos, pero cómo Dios utiliza personas, porque utilizó en ese momento a un gobernador que ni siquiera era cristiano. Qué impactante, ¿verdad? Como Dios Exacto. diciendo, o sea, es que yo soy todopoderoso. ¿Qué significa ser todopoderoso? O sea, todo lo puedo, ¿verdad? Tanto utilizar personas como utilizar recursos y al final Él lo hace para poder cumplir su propósito. Entonces me parece súper lindo. Amén. ¿Y cuántas veces, digamos, no nos encontramos en situaciones con no creyentes, con un gobierno, con burocracia, con situaciones, digamos, donde sentimos que en serio, o sea, Dios no está actuando? A mí me ha pasado, sinceramente, digamos, en el año pasado, yo me he tenido que, o sea, estas últimas semanas he tenido que arrepentirme delante del Señor de una manera, o sea, hasta ayuné por una semana y tomé la decisión de hecho de practicar el ayuno por lo menos la primera semana de cada mes en una práctica de arrepentimiento, porque lo he visto en la Biblia que Dios hace eso y voy a hablar de eso un poco más un día de estos en redes, pero porque el año pasado como que yo estaba como enojada y molesta con Dios y yo decía, Señor, te estoy sirviendo, estamos viendo frutos, pero yo siento que no estás haciendo tu parte con respecto al oro y la plata. O sea, no veo la provisión que necesitamos y siento que estás siendo infiel, que yo estoy haciendo todo esto y vos no estás respondiendo y esto me cae gordo, ¿verdad? Y digamos, ve el nivel de insolencia, ¿verdad? O sea, la insolencia de mi corazón. Y no solo mi corazón, porque hasta se lo dije a Estefan un par de veces, ¿verdad? Como Dios no está cumpliendo la parte del trato, ¿verdad? Y Estefan ahí todo parsimonioso, hermano. Como... Ale está sola. Es demasiado Ale. O sea, literal, me imagino a Ale diciéndole, Dios, o sea, me cae gordo, ¿eso qué está haciendo? Sí, exacto. Y de verdad, o sea, qué insolencia la hora de uno pensar que uno cree que es lo que necesita y que uno sabe. Y segundo, nunca nos ha faltado nada. O sea, Dios ha provisto de maneras milagrosas cada mes. Pero digamos, el vivir en esa ansiedad era lo que me tenía así. Porque yo, ¿verdad? Lo que quiero es saber que hay plata en el banco. Lo que quiero saber es que tenemos un colchoncito. Lo que quiero es saber que vamos a recibir la plata el próximo mes. No es ver el día de hoy, preocuparme por el afán de hoy como Dios me manda. Particularmente en la Biblia,
a preocuparse en el afán de hoy con respecto al dinero. O sea, ese es el contexto de este pasaje, ¿verdad? Y entonces sí, o sea, como que ver algo como esto en Ageo y ver cómo Dios habla de, hey, yo estoy en control, ocúpese, ¿verdad? De estar en obediencia y de lo que yo tengo para ustedes y de mis propósitos, en vez de estar preocupada de que si voy a no voy a dar, a proveer o no proveer, acuérdese que yo estoy con usted, ¿verdad? Que es lo que dice en el segundo, que vamos a hablar más después. Pero por eso yo lloraba el otro día leyendo eso, pues yo decía, Señor, tú estás conmigo, o sea, estás conmigo. Y eso es en mi muy práctica vida. Cada uno de nosotros tenemos esa dificultad y los invito a todos a que consideren en dónde no estás creyendo la soberanía de Dios. Sí, yo creo, Ale, que eso que estás compartiendo es súper valioso, número uno, por el mensaje tan cierto, ¿verdad? Porque todos tenemos áreas en nuestra vida donde decimos, Dios, yo no te veo, yo hago mi parte, ¿verdad? Y tal vez de tu lado puede ser el tema económico, tal vez de mi lado puede ser el tema de tener esposo, ¿verdad? Yo digo, Señor, una mujer empunchada, buena gente, tras de eso cristiana, yo le sirvo, ¿verdad? Ponga de su parte, llame a mi esposo, ¿verdad? Entonces, a ver, y quiero con esto realmente dar el ejemplo para que ustedes que nos están viendo entiendan que no por el hecho de que nosotras servimos y tenemos tal vez estos roles, estamos exentas a. Somos igual de humanas, ¿verdad? Y me parece súper valioso que Ale comparta eso, porque uno diría, pero esta chaval, o sea, es consejera, ¿verdad? Ya tiene así cable 220 en línea directa con el Señor, pero al final de eso se trata, de tener esos momentos de confrontación y de que Dios nos diga, es que yo sí estoy. Usted cree que no, porque usted no me está viendo, ¿verdad? Porque usted ve el templo ahí hecho ruinas, pero yo voy a utilizar gente, yo voy a utilizar recursos y ahí está. Tenga calma, tenga paz. Entonces, qué lindo, la verdad. Totalmente. Eso es demasiado bueno. Otra cosa interesante que yo veo en Ageo es que habla de la obediencia. Vean qué interesante, esta gente solo estaba viviendo la vida. Solo estaba viviendo la vida. Solo estaba viviendo la vida. O sea, Dios llega a regañarlos y los más estaban ahí viviendo la vida. No estaban como Sodoma y Gomorra. ¿Me explico? No, Dios no le está hablando a Sodoma y Gomorra aquí. Le está hablando a gente que vive su vida, que hace mercadeo, que, ¿verdad? O sea, que mercadea, que están comiendo, que están bebiendo, que están trabajando, jornaleros, dice, sí, que tienen ¿verdad? cómo vestirse. Trabajando por su salario, construyendo sus casitas. Mae, esta gente es exactamente igual que la mayoría de los que estamos leyendo en estos momentos. O sea, bueno, digo yo, ¿verdad? Wow. ¿Quién sabe quién viene de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No sé, pero, pero digamos, muchos de nosotros estamos aquí. Y Dios les está diciendo, consideren sus caminos, reflexionen en su proceder. Cerramos, con esto nos fuimos, o sea, es demasiado. Qué heavy, ¿verdad? O sea, ahí está poniendo Caro, que están en una zona de confort. Estaban, pero ¿cuántos no estamos, verdad? Wow. Exactamente. Entonces, es algo que yo creo que nos debe poner a reflexionar, efectivamente, como dice la palabra, dónde realmente estamos poniendo, ¿verdad? Como ellos, ¿cuál era el problema de ellos? La desobediencia. Estaban desobedeciendo a Dios y no estaban reconociendo la importancia de estar en su presencia, que su presencia fuera el centro de el avance de la ciudad, el avance del pueblo, sino que el avance estaba puesto en los negocios, en yo vivir mi vida, en construir para mi propio, ¿verdad? Para lo mismo, para mí, ¿verdad? Y Dios está diciendo, están o sea, ubicatex, sí. ¿verdad? O sea, tómese una ubicatex y entienda que esto no es como parece, y no le va a suplir, como vos decías ayer, lo que usted cree que necesita. Al final es eso que dice Daniel Faro, prioridades, ¿verdad? Porque al final todo eso que ellos tenían era bendición de Dios, el trabajo, el alimento, la bebida, el vestido, o sea, todo eso era provisión y bendición de Dios, y ellos no lo estaban utilizando, digamos, para la gloria de Dios, que eso es importante, que al final eso es lo que Dios merece, pero es lo que Él quiere. Entonces sí, me parece una vez, jalón de orejas. Así es. Bueno. Entonces sí, no eran súper rebeldes, tenían apatía. Y yo creo que necesitamos reconocer nuestra apatía
Por ejemplo, otro ejemplo personal. Mae, yo, digamos, vieras cómo lucho los domingos en la iglesia en estos momentos de pandemia. Yo no quiero ir a la iglesia porque ya nos quitaron el elemento social, ¿verdad? El Señor nos quitó el elemento social, por lo menos de la manera tradicional, y entonces ahora solo estamos en la obligación, ¿verdad? De cantar juntos y de escuchar una charla. Y yo a veces, vieras, a veces Pero es todo virtual ahorita. es todo virtual aquí por lo menos. Yo les confieso, friends, o sea, por lo menos una vez al mes me he saltado el servicio. ¿Por qué? Porque además también yo estoy escuchando, a ver, reconozcamos, yo sí estoy escuchando charlas durante la semana y todo, pero se siente en la iglesia como que es lo mismo, como un día pues escuchar la charla, pero es como, madre, ya no quiero, no tengo ganas. Usted quiere ir a ver gente, usted quiere ir a ver gente y socializar. Exacto, Y o sea, eso perfecto. más ver gente. Eso más ver gente, o sea, obvio. la combinación de estas cosas, ¿verdad? O, por ejemplo, digamos, agarro el teléfono y estoy escuchando la charla y yo. ¿Verdad? y es como, ya tomé la decisión, ¿verdad? De que, o sea, no puede ser ese nivel de apatía, ¿verdad? Y entonces ve que ya me hice una tarea y es que me compré un cuadernito para pintar y entonces me pongo a pintar mientras escucho la charla para poder concentrarme porque no puedo, no me concentro y pero al mismo tiempo me hago, o sea, me obligo a estar ahí. No solo porque es un deber, sino porque creo que es lo que el Señor nos está proveyendo ahora y yo necesito, ¿verdad? Reconocer que escuchar la palabra de Dios domingo a domingo, adorarlo domingo a domingo, aunque no se sienta como algo inmediatamente reconfortante, me mantiene pensando en el Señor y en estar ahí. Y eso es algo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el tipo de apatía por la cual yo personalmente lucho. No sé con qué luchan ustedes, nos pueden compartir. ¿Vos cómo lo ves? Vieras que a mí me pasó porque contando mi experiencia dijo, yo no tenía iglesia, ¿te acordás? O sea, yo durante toda la pandemia no tuve iglesia, entonces Ale me decía, pero conéctese, póngase a ver y a buscar. Y yo decía, sí, claro, ¿verdad? Y yo me conectaba, yo lo intentaba y yo decía, no es lo mismo. Y ahorita que aquí en Costa Rica ya uno puede ir presencial, ¿verdad? Que son así chiquititas y todo, o sea, yo decía, me hacía falta, me hacía demasiada falta. Pero qué importante pensar en que solamente o sea, solamente tener la oportunidad de escuchar una charla en la casa debería ser suficiente, ¿verdad? Pero obviamente también nuestra humanidad dice, no es lo mismo, pero bueno, me parece, y no estamos diseñados, esa es una realidad, no estamos diseñados para eso. Dios nos diseñó para que nos veamos juntos, para adorar y tener personas a la par que están a una misma voz adorando al Señor. Porque cuando yo adoro al Señor en comunidad, yo no solo estoy adorando, eso no es un tiempo entre Dios y yo. El tiempo entre Dios y yo es en la mañana todos los días, o en la noche, o la hora que usted lo haga. Pero el tiempo de comunidad es el tiempo donde yo tengo el privilegio de escuchar a mis hermanos a la par mío, adorando al Señor y reconociéndome y llamándome también implícitamente a adorarle, porque últimamente para eso vivimos. Ese es el corazón del ser humano, adorar. Vamos a adorar lo que sea. Si no es a Dios, vamos a adorar otras cosas. Pero adorar en conjunto, o sea, esa es la visión que tenemos en la eternidad, que va a ser una vida, yo creo que práctica en la ciudad de Dios. O sea, vamos a vivir, no es que vamos a vivir en las nubes ahí como ángeles tocando arpas, ¿verdad? O sea, eso no es lo que vemos en Apocalipsis, pero también vamos a entrar a un momento donde vamos a adorar todos constantemente, de alguna manera preciosa, congregarnos de toda tribu, lengua y nación. Y va a decir santo, santo, santo. Entonces, el adorar con otras personas a la par definitivamente tiene su propósito. O sea, es una prevista, es un trailer, digamos, como un trailer de peli, ¿verdad? Para sentir y experimentar lo que vamos a experimentar algún día de una forma gloriosa y con un corazón completamente puro y purificado por Cristo para Dios. Entonces tiene sentido que nos frustre, pero ahí es donde tenemos que como que volver a decir, bueno, Señor, ¿dónde está la apatía? ¿Verdad? Que en estos momentos las pruebas y la situación de hoy que no podemos controlar y que no es ideal, pero que tú la diseñaste así, ¿cómo podemos caminar en eso? ¿Verdad? En fin, una cosa más, ¿cómo vemos un poco el evangelio en este primer capítulo?
Es una pregunta más difícil. Sí, típica pregunta, Ale. Y Ale, bueno, y uno. Ujú. Ok. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Dennos sus teorías de cómo vemos el Evangelio. Dice Patri, buen punto, Ale, porque el domingo es el día de Santa y Convocación, pero por ejemplo, yo tengo que recordarle a mi corazón que pertenezco a un pueblo y que su día es apartado para alabarlo en comunidad. Ujú. Nuestra eternidad va a ser así. No entendí lo de adorar otras cosas. Sí, o sea, si no adoramos a Dios, vamos a adorar otras cosas. Vamos a adorar a nuestra familia, a nuestros hijos, el dinero. Vamos a vivir, o sea, el corazón, dijo Juan Calvino, es una máquina de ídolos. Nosotros hacemos ídolos porque estamos diseñados a adorar. Pero como no adoramos al Señor, que es lo correcto, adoramos cualquier otra cosa, nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿verdad? Cualquier cosa, el trabajo, Sí, la familia, la pareja, o una así. casa, un carro, ese tipo de cosas. La Dice pregunta es, Pablo, ¿cómo dale. vemos? Dale. Uh-huh. Sí, que cómo vemos, ¿verdad? El evangelio, acá. Y yo creo que básicamente es Dios rescatándonos, Uh-huh. ¿verdad? Es Dios diciendo, los amo tanto y los veo tan mal que ocupo hacer algo por ustedes, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el plan de principio a fin. Y a veces nada más creemos que lo vemos reflejado, ¿verdad? En su plan de salvación y lo vemos tan por encima, pero es Dios aplicando el Evangelio en todas y cada una de las partes, ¿verdad? No solo de la Biblia, sino también de nuestra vida. Entonces eso me parece súper, súper lindo. Me Un día, encanta. un día de estos que estaba orando, alabando y llorando en mi cuarto, ¿verdad? Uh-huh. Llegué a una palabra y fue Dios, gracias por rescatarme, ¿verdad? Uh-huh. Y me he quebrado y yo decía, es que literalmente fue eso. Yo sé que muchos aquí no saben mi testimonio, digamos, pero yo me hice cristiana de pocos años para acá. Entonces, como quien dice, ¿verdad? Tuve tiempo en calle y yo digo, o sea, Dios a mí me rescató y me cuidó de un montón de situaciones y de un montón de maneras, ¿verdad? Que yo estoy segura que sí lo he hecho con todas las personas que están acá. Entonces, qué lindo ver cómo Dios nos quiere rescatar desde tiempos inmemorables y ese ha sido su plan para nuestra vida. Uh-huh. Amén, me encanta. Katia me pregunta que si es mi lengua materna el español, sí. Ok. Margarita, me encanta lo que dices. El templo es figura de Cristo, el lugar donde estaba la presencia del Señor. Si bien, entonces empieza, me encanta Margarita, que seguí. Si bien en este momento ya no está la presencia visible, sí exalta la santidad de Dios y la necesidad del sacrificio. Margarita, le diste a un blanco interesantísimo, ¿verdad? El templo es Cristo, hablamos ayer, ¿verdad? De que Jesús viene a Claro. tabernaculizar en Juan 1:14, ¿verdad? Viene a morar entre nosotros. Y ahora, no solo eso, sino que por su sacrificio, su obra en la cruz, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que teníamos que morir, su obra en la cruz nos hace que su espíritu more en nosotros y que Cristo no sea yo quien vive, sino Cristo viva en mí. Entonces ahora el pueblo, la novia de Cristo, está viviendo como el templo de santo de Dios. Entonces, cuando vemos algo como Ageo, es este deseo, como más o menos lo que tú decías también, Jimé, de Dios restaurar, pero y además morar entre nosotros, pero ya no morar entre nosotros como un edificio, ¿verdad? Sino literalmente morar en nosotros como lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es como de nuevo, un trailer de lo que ha de venir. Dios trabaja muy así. Vean qué interesante. O sea, en la Biblia hay sombras y tipos, ¿verdad? Donde vemos una realidad, pero está como cubierta, como que no es perfecta, no es lo que es, ¿verdad? Pero cuando llega el Nuevo Testamento empezamos a ver la revelación de los misterios del Antiguo Testamento y vemos la realidad de lo que él quería decir y por qué estas cosas eran importantes para él. ¿Qué más vemos? Digamos, a ver, ¿qué dice? Si querés leer tal vez más vos, Jimé, lo que la gente dice. Sí, a ver. Es que yo la pongo a leer, pero entonces la pongo a incomodarse, sorry, Frank. A ver, Dios estaba buscando y animándolos a acercarse a Él, los invita a reconstruir un lugar para glorificarlo. Jesús siempre nos invita y anima a que nos acerquemos y nos convirtamos en su templo, dice Pablo. Súper lindo.
Ujú. Es, Dios quiere cumplir su propósito para nuestra vida. Deseo de Dios restaurar, rescatarnos, morar en mí. Ujú. Por pura misericordia. Totalmente cierto. Dios busca que ese templo que somos nosotros sea restaurado. Ujú. Una vida de adoración para Él. Ujú. Qué lindo, claro. Y ahorita, Ale, que estabas diciendo eso, o sea, nos hemos dado cuenta estudiando a Geo, ¿verdad? Cómo tuvimos que pasar a ver contexto, a ver mapas, ¿verdad? A apoyarnos en otros libros y vos decías, es que es un misterio. Y yo decía, es cierto. O sea, llegarle a este punto al que le estamos llegando solamente estudiando la palabra como lo estamos haciendo, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, llegar al punto muy terciario, ¿verdad? Tal vez, porque obviamente falta mucho de contexto, pero solamente para las personas que realmente saquen este ratito a las 6 de la mañana para conectarse ujú, y hacerlo. Entonces, me ujú, parece lindo ver cómo hay corazones dispuestos a ir más allá, a decir, ah, bueno, ujú, ya, porque, a ver, yo le decía, yo hubiera leído esto en 5 minutos, yo hubiera dicho, bueno, voy a leer a Geo y ya, pero no ujú, se trata de eso. O ujú, sea, Dios dejó sombras, pistas, ¿verdad? ujú. Dios dejó todo conectado para que llegáramos. Un día como hoy nos Ujú. sentáramos y lo descubriéramos. Amén, Y exacto. eso que digamos, somos nosotras aquí, obviamente Ale tiene muchos años y mucho conocimiento de estar Mm. acá, yo soy la pupililla de Ale, la pequeña Paquita, pero, o sea, mañana yo tengo que ir a trabajar, pero voy a ir conectada y pegada a ese teléfono, escuchando a Estefan y a Ale, o sea, eso va a estar buenísimo. Conéctense mañana. Y quiero que sepan, capítulo 2 está cargadísimo de cosas más. ¿Qué O más? sea, en capítulo 2 hay unas cosas que yo terminé yendo a Levítico. Vean, tenemos referencias de Levítico, de Números, tenemos referencia de Filipenses, tenemos referencia de Primera de Corintios, de Primera de Pedro. Vamos a ver cosas bien interesantes que me he encontrado. ¿Saben cómo? Simplemente viendo la Biblia y viendo las referencias cruzadas. Ujú. Entonces, cuando usted ve las referencias cruzadas, a la par, usualmente en estas columnitas, la Biblia de estudio, tienen un montón de versículos. Y usted va a esos versículos y empieza a investigar, y usted empieza a ver, y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con esto? Mira, bla, bla, bla. Y ahí es donde vas de un lugar a otro. Entonces, ahí está. No tenés ni que saber. Las referencias cruzadas es la manera, una de las mejores maneras de estudiar, porque así empiezas a ampliar tu criterio de qué es lo que está hablando. Me encanta lo que dice Claudia, que Mateo 12:6 dice, aquí hay uno más grande que el templo, refiriéndose a Jesús. ¿What? ¡Qué rajado, Clau! Me encanta Guau. esto que encontraste, Me demasiado encanta. hermoso. Bien, 1 Corintios 6:19 nos dice Clau también, ahora viene a ser templo en nosotros. Ujú. Exactamente. Bien, ahora digamos, algunos problemas de este pueblo, hagamos una lista. Ajá. ¿Verdad? Hagamos una lista de los problemas de este pueblo para ver a dónde el Señor también nos quiere hacer reconocer. Hablamos de la apatía. Ujú. Pero ¿qué estaban haciendo? O sea, todo esto son como diferentes, tal vez diferentes formas de decir lo mismo, pero es bueno meditar, friends. O sea, yo sé que tal vez ustedes van a decir, bueno, ya aprendimos, ok, cerremos la Biblia y sigamos escuchando lo que sea. No, el, Capítulo. el plan de Dios es que podamos meditar en la palabra de Dios y eso quiere decir, ok, pensemos bien. Rebeldía, muy bien, egoísmo y hagamos una lista, friends. Yo la voy a apuntar aquí. Yo la voy a apuntar aquí porque me parece importante verlo en una lista. Rebeldía. Yo diría que tal vez egocentrismo me gusta más que egoísmo. Porque egoísmo podría tener más que ver con no querer compartir, quizás. Egocentrismo es más como más un centrado. Comodidad, qué buena palabra, me encanta. La comodidad. ¿Qué más? Soberbia. ¿Podría ser soberbia? ¿Cómo es eso como soberbia? Tal vez nos puedes explicar un poco. Ujú. Indiferencia. Diferencia. Uh-huh, O sea, ¿ustedes se imaginan lo que es tener indiferencia a Dios? Ser así uh-huh, indiferente con Dios, decir Dios todo lo que tengo, yo soy indiferente con usted. uh-huh. Dios. Exactamente. Desobediencia. Los que regresan del cautiverio fueron las tribus de Judá, Benjamín y los levitas, y Jesús viene de la tribu de Judá, y Dios siempre hace permanecer la raíz del Mesías. No solo eso, mente y mena, sino que ustedes sabían que Zorobabel, el que es rey aquí o el gobernante, él es descendiente de David. No. Y vea lo que termina. Esto es un adelanto. Vean cómo termina. En el 23.
En aquel día afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Él no está hablando solo de, o sea, no le está hablando a Zorobabel, está hablando de lo que va a ser en la línea de David, y Zorobabel sigue siendo parte de esa línea, porque algún día va a terminar siendo ¿quién? Jesus Christ. Jesus Christ. ¿Ustedes han visto ese video? No, no han visto. No. Es una broma toda idiota, pero sí. Jesus Christ. Ay, sí. En fin, muy rajado, friends. Estas son las cosas. Apunten eso de una vez. Es unas cosas que uno se queda como, señor, qué increíble. Ok, la Biblia de MacArthur dice algo, dice, lo bien MacArthur es descendiente de David, así es. Ese es spoiler, exacto. Idolatría a sus bienes materiales, Pili. Me encanta, me encanta. Idolatría a los bienes materiales. Bienes materiales. Ok. Y quizás incluso como la autorrealización, ¿verdad? Como yo quiero hacer lo mío, mi vida, ¿verdad? Es como un poco autorrealización. Lo voy a poner aquí también. Y vean qué interesante, porque aquí es donde empezamos a ver cómo la aplicación está particularmente dedicada a estas cosas que estamos analizando por el contexto. O sea, el contexto es, Dios los está mandando a hacer algo, están siendo desobedientes y hay ciertas razones ahí importantes como la vagancia espiritual, la indiferencia con Dios, tal vez temor, no sé, prioridades equivocadas, rebeldía, comodidad, bienes materiales. Ahora, leer a Ageo, estas son las ¿cómo se diría? Quizás las facetas que tal vez Dios está queriendo que observemos. O sea, pueden haber muchos problemas en nuestra vida, pero en Ageo, Dios está señalando conteniendo, ¿verdad? En una ciertas facetas que son las que debemos de poner atención. Si me pongo a aplicar Ageo, por ejemplo, aquí reflexionemos mi proceder sobre la ira, por ejemplo, y que Dios me está diciendo, ¿ves? La Biblia dice que hay que reflexionar su proceder y usted no puede ser tan enojón porque eso no está bien. ¿Dónde vemos ira en este contexto? No hay contexto ahí. Entonces, lo importante es como, ok, no estoy diciendo que no hay que reflexionar en eso, pero hay otros textos que hablan de la ira. Por ejemplo, Santiago. ¿De dónde vienen las peleas y los conflictos entre ustedes? No viene de su corazón que busca lo que quiere, bla, 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 bla. Entonces si queremos hablar de ira, vamos a Santiago y hablemos ahí de la ira. Pero en esta sección estamos hablando de apatía, indiferencia, autorrealización, bienes materiales. Eso es lo que está hablando. Mala administración. También pusieron mala administración, ¿verdad? Entonces, mala administración. Ese me parece bien porque o sea, yo lo veo como que todo lo que tenemos viene del Señor y Dios habla mucho sobre la administración, ¿verdad? Sobre cómo deberíamos administrar los recursos que vienen de Él. Entonces eso está muy bueno. Me gusta mucho, sí. Administración. Y alguien puso ahí idolatría de lo que podemos lograr. Eso es lo que yo pienso, lo que digo con autorrealización. Me gusta eso que dices. Y viendo el Evangelio, Dani Alfaro está hablando, ¿verdad? De cómo hablamos ayer, porque acá se ven los 3 oficios de Jesús. Y Zorobabel toma el papel del rey y termina refiriéndose a que él tomará después y le dará su autoridad a Jesús. Exactamente. Entonces, ahí es donde vemos el Evangelio. Muy bien. Autocomplacencia. Sí, Pau, me encanta esto. Muy bien. Entonces, espero que esto ayude un poco a reconocer, ¿verdad? Esperamos que les ayude a reconocer cómo interpretar y cómo aplicar por lo menos esta primera sección, ¿verdad? Teniendo estas, ¿cómo se diría? Guardrails, como límites, ¿verdad? Donde yo aprendo que no solo estudio, interpreto, pero también entonces la aplicación tiene que ver con lo que yo puedo entender de Dios y su carácter. Con eso ya salí ganando, con solo poner atención a eso. Y también, ¿cuál es el contexto en estos momentos acá de la rebeldía? Y entonces ahí sí, traer ese contexto para mi vida, decir, ¿en qué estoy siendo rebelde en estas áreas? Sí, pero qué importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Como también los pasos para poder interpretar un texto. Porque de verdad, a ver, tal vez yo lo veo mucho, ¿verdad?
porque yo también recibo mucho, ¿verdad? Y escucho charlas y estoy visitando ahorita iglesias y cosas así. Entonces, qué importante es poder identificar y tener discernimiento para ver cuando un texto está sacado de contexto, ¿verdad? Entonces, también eso me parece súper importante. Ya salió, por cierto, en la Biblia para fulana y sután, el podcast, salió ayer, donde Estefan y yo explicamos por qué, aunque un texto me haya ministrado, si está sacado de contexto, no estamos respetando realmente la palabra de Dios. Entonces, les animo muchísimo a que lo escuchen. Está, la verdad que siento como que yo lo escuché de nuevo otra vez porque me impresionó mucho todas las cosas que Estefan enseña que son muy, muy buenas. Me gusta mucho que alguien habló de procrastinación también. Ay, ¿dónde está? Se me fue. Se me viene la palabra procrastinación, dice Sophie. Procrastinamos porque hay miedo de que las cosas que vamos a hacer no tengan éxito y los judíos se vieron frustrados cuando se les frenó la reconstrucción. Qué buena observación, Sophie, me gusta. Y además no solo eso, sino que tal vez ¿se acuerdan que en el 2 ya vamos a entrar a ver como, hey, están viendo este templo y no era igual que el de antes, entonces están como agüevados, ¿verdad? Están como tristes, porque no va a ser igual que antes. Y a veces procrastinamos porque sentimos que no va a salir como queremos que salga. Entonces me parece una excelente aplicación. Y recuerda lo que dice Efesios, ¿verdad? Efesios dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Entonces está hablando como de, si Dios te está mandando a hacer algo, no perdas el tiempo porque este mundo está en contra de nosotros. El tiempo está en contra de nosotros. No tenemos una vida limitada. ¿Cuánto? O sea, digamos, yo tengo 38 años, voy a cumplir 40 ahorita, en 2 años. Me da algo. Entonces no digas que ya vas a cumplir 40, tienes 38, todavía falta. Me faltan 30, ahorita voy a cumplir 39. ¡Ay, no! ¡Ay, me quiero morir! Pero bueno, el tema es que no quiero ser viejita, yo quiero ser joven por siempre. El tema es que la cosa es que quiere decir que yo ahorita voy a llegar casi que a la mitad de mi vida y me van a quedar 40 años por vida. Solo 40 años. ¿Me entiende? Es la mitad de mi vida ya vivida. ¿Qué he hecho con mi vida? Y no estoy hablando de qué he hecho con mi vida en ministerio necesariamente, sino en mi relación con el Señor, en mi crecer con Él, en lo que Él me ha llamado a hacer. O sea, a mí eso como que me pone a poner las barbas en remojo, como decimos los ticos, ¿verdad? Como a considerar, a reflexionar y a decir, Señor, estoy aprovechando bien mi tiempo, ¿verdad? Estoy haciendo lo que me has pedido o estoy haciendo mucho, ¿verdad? Ayer estaba hablando con Quique Torres y Quique me estaba diciendo, Ale, cuando el diablo no deja de tentarte para que peques, lo que va a hacer es ocuparte más. Y yo me quedé como, ahí es donde estoy yo, ¿verdad? Como que me siento a veces sobreocupada en vez de saber discernir, utilizar mi tiempo correctamente, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su lucha, pero bueno, esa es la mía. Yo no sé por qué estoy hablando de mí tanto hoy, pero bueno. Sí. ¿Qué más dicen? A ver. Tuvieron falta de fe porque no creyeron en que Dios aún en ese templo que estaban viendo desgraciado y iba a hacer cosas que aún más grandes anteriormente. Así es. Sí. Sí, me parece súper bien y súper acertado todo lo que han comentado, ¿verdad? Porque al final era eso, ellos sí intentaron hacer el templo en algún momento, pero se vieron como, ¿cómo se dice la palabra? Como, sí, es que el intento fue frustrado, pero ¿cómo se dice? Como cuando usted lo intenta y otra persona se mete y no deja que usted lo haga. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando usted intenta algo y otra persona se mete y no deja que usted lo haga. No sé cómo se dice. Me acabo de inventar una como palabra que no delegan. La gente que no delega, quizás. No, iba a decir una palabra que no existe, me la acabo de inventar, como envolcar. Eso no existe. O sea, como, no sé cómo decirlo, digamos, pero lo que me refiero es eso, a que ellos llegaron y lo intentaron. Y que nada más se vieron frustrados por hacerlo, no lo hicieron y dijeron, bueno, no se logró, ¿verdad? Y uno a veces hacía demasiado un montón de cosas, Dios le delega y no es como, ay Dios, yo lo intenté, ¿verdad? Lo vi, chao. Entonces, de ahí no, o sea, es Dios diciendo, no, yo te había pedido que hicieras algo, ¿verdad? Resignación, quizás. ¿Cuál? Resignación. Ajá. Sí, muy bien.
Ay, qué lindo. Bien, friends, cómo hemos hablado, ¿verdad? Y bien cómo podemos sacar tanto de la palabra. Gloria a Dios por esto. Me gustaría que hagamos un minuto de silencio. Por, pero en serio, me gustaría que hagamos un minuto de silencio juntos, que dejemos los comentarios también y que podamos meditar por un minuto entero, y voy a tal vez tomar el tiempo acá en mi reloj, donde podamos meditar con los ojos cerrados, si pueden, en lo que acabamos de leer, ¿verdad? En lo que tiene Dios para ti, para mí, en cómo te está hablando el Señor, en su carácter. Si has sentido que Dios no te ha llamado la atención por nada y te sientes bien, entonces medita en su carácter, en las cosas que hemos hablado de él. Si Dios te ha llamado y te está llamando a algo para arrepentirte, que lo consideres, que quizás aproveches este espacio para simplemente estar con el Señor. Y otra forma de practicar el silencio en la presencia de Dios es simplemente reconocer que Él está aquí. Entonces, a mí me encanta guardar silencio antes de empezar a leer, y quizás lo podemos hacer mañana, Estefan y yo, antes de empezar a leer, para reconocer que Dios está en relación conmigo, incluso en el momento donde me voy a sentar, en cualquier momento, en todo momento. Dios está en relación con nosotros hasta cuando dormimos. Él está bendiciéndonos cuando estamos durmiendo, está dándonos descanso, está proveyendo su gracia. Él está en relación. Entonces, a mí me encanta como guardar silencio por un tiempo para considerar, hey, estás aquí, ¿verdad? Y recordar los momentos donde lo he sentido más, donde he sabido que Él me ha respondido y demás. Entonces, lo que quieras pensar en este tiempo, puedes hacerlo. Y luego de esto podemos tal vez terminar con una oración. ¿Te parece, Jimmy? Súper. Bien, entonces vamos a parar los comentarios y vamos a empezar nuestro tiempo en silencio en 3, 2, 1. Bien, podemos orar. ¿Quieres orar, Jimmy? Sí. Bueno, Dios Padre, hoy te quiero dar gracias por esta mañana tan linda que nos regalas para poder acercarnos a tu palabra. Gracias por mostrarnos esos misterios que están ocultos en la Biblia, que solamente se nos revelan cuando tenemos corazones realmente dispuestos para conocer y para acercarnos a ti, papá. Quiero poner todos estos corazones que están acá, Señor, para que tú siempre los proteges, así como lo has hecho desde el día número 1, Señor, que pueda ser esa guía en nuestra vida, que nos muestres y nos enseñes qué áreas de nuestra vida estamos poniendo como prioridad, Señor, que nos muestres cómo es nuestro carácter y cómo debería de ser, Señor. Te quiero pedir también por ese templo que somos nosotros y que estamos tal vez algunos todavía en construcción, Señor, para que pongas recursos, pongas personas, para que tu obra pueda ser terminada en nosotros, Señor. Te quiero dar gracias por Ale, te quiero dar gracias por la arca de papel también, Señor, porque aunque a veces lo subestimamos y creemos que es lo que es, Padre, es por tu gloria, es por ti, lo hacemos para alabarte, para glorificarte, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, y por todo lo que tenemos para compartir con los demás. Te doy gracias por esto en el nombre de tu Hijo hermoso Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, amigos. Las amamos muchísimo y si Dios quiere, mañana a la misma hora, a las 6 de la mañana, nos vemos con Estefan, que nos Sí. va a contar más. ¡Woohoo! Nos va a contar más sobre la historia del pueblo de Israel y de cómo llegamos a este punto del exilio y todo esto. Entonces, sí, me emociona mucho. Y gracias por sus comentarios y por participar tanto. O sea, han sido demasiado exitosas, la verdad. Sí, me encanta que sean tan activos, ¿verdad? Son aquí, Ujú. mensaje, mensaje, mensaje. Sí me gusta. Muy Me bien. encanta, exacto. Todo el mundo muy aplicado. Muy bien, les mando un abrazo a todos. Bye. Bye.